Vamos a observar en estos momentos ya la imagen del Cristo yacente de la penitencia que se venera en la iglesia de San Francisco y que desde las 3 de la tarde ha salido en procesión en este Viernes Santo. Williams, yo quisiera conversar en relación a este cortejo procesional porque tiene su historia, es una de las imágenes antiguas, pero es una de las pocas imágenes que, si bien se crucificaba o aún se crucifica. Sí, gracias Alejandro. Solo quisiera terminar de responder a Gustavo. Fíjese, Gustavo, que es una pregunta verdaderamente interesante la que usted hace. He investigado mucho acerca del tema, no había tenido la oportunidad de contestar al respecto. Fíjese que hay una equivocación ahí cuando la gente responde que la procesión del silencio se pasa para jueves por lo peligroso que se estaba volviendo la ciudad de Guatemala. Y no es ese tema, fíjese, Gustavo. El tema que yo he encontrado en los años 70 radica en lo peligroso por el tema del conflicto armado. Y hay escuadrones, que hay que decirlo así, no estoy inventando nada, sino que ya todos los libros lo han demostrado. Hay escuadrones de la muerte que están operando en diferentes bandos. Y estos ponen peligroso el transitar en los años 70 y parte de los 80. Entonces realmente no es un peligro delincuencial como se ha querido decir o como muchos han dicho, no es la delincuencia común. Y es de aclarar que el estudio profundo indica que ya las personas no quieren pasar de noche en diferentes lugares porque están expuestos a un secuestro o alguna situación que definitivamente impide el transitar de manera segura. Y entonces es así, fíjese, cómo tiene que ver otra vez don Mario Rota Asturias, que él pone este rezo del Vía Crucis y lo instaura acá en la Nueva Guatemala de la Asunción el primer viernes de Cuaresma, pero en la antigua Guatemala, Gustavo, se hace el Viernes de Dolores. Esto responde entonces a por qué estos cambios, y algunos dicen que ojalá en algún momento se debería retomar a una procesión penitencial en la madrugada del viernes como fue, Gustavo. Bueno, pues ya nos acompaña en ese set el párroco de San Francisco. He tenido la oportunidad de platicar con él varias veces. Viene con indumentaria de gala, me refiero, para Viernes Santo. Padre Neoc Celedón, algo muy importante. Usted está viendo cómo la procesión de San Francisco ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo. Se ha de sentir, y en la sonrisa se le nota que está muy contento. Muchas gracias, muy buenas noches. Sí, muy contentos precisamente porque tienen muchos devotos, muchos hermanos nuestros que han venido valorando el esfuerzo que en San Francisco de la Cofradía de la Santa Veracruz ha venido realizando. Y eso pues me alegra personalmente. Después de 6 años de trabajar con estos hermanos nuestros, pues es una gran bendición. Y quiero comentarles que en esta ocasión el adorno procesional de la consagrada imagen del Señor sepultado franciscano de la penitencia está inspirado en los estigmas de San Francisco. Este año cumplimos 800 años de celebrar esa experiencia del Seráfico Padre que vivió en sus manos, en sus pies y costado, las 5 llagas del Señor. Durante 2 años estuve experimentando esta realidad dolorosa, pero también agradecida. Y va detallándose en todo el adorno el Cántico de las Criaturas, que es un poema que San Francisco también nos regala y se inspira en la creación entera. Al puro, en la parte frontal tenemos loado seas mi Señor, y el sol, la luna, las estrellas, el viento, los peces y todo lo que tiene que ver con la creación. El Seráfico Padre, patrono de la ecología, pues es un mensaje que quiere transmitir o dar a conocer a Guatemala en esta oportunidad. Y por eso pues muy agradecido con ustedes por darme este espacio para contarles un poco de esta tradición y riqueza del franciscanismo en el mundo. Gracias, Fray Enoc, y tuvimos la oportunidad la semana pasada, justo hace 8 días, de conversar con usted, y nos encontrábamos alguien que quizá conoce Gustavo, seguro, y Rodrigo, al arquitecto Tony Fuentes, que hizo muchos adornos en el Templo del Calvario.
sobre todo esos adornos de finales de los 80s y principios de los 90s, y hoy pues fue grato encontrarlo allí con usted en el Templo de San Francisco. Menciono esto porque usted decía, el año pasado nosotros salimos con tonalidades oscuras. Háblenos del color del día de hoy, por favor, Fray Enoc. Sí, estamos queriendo dar a conocer también esta realidad fúnebre en el Viernes Santo. Recordar que es un funeral y por tanto allí se quiere expresar en esa luminosidad que genera también el color blanco con la luz artificial, y eso permite también darle un toque especial ahí centralizada también a la consagrada imagen, que decía que a la parte posterior viene la imagen patronal de San Francisco del Seráfico Padre, exponiendo en sus manos sus llagas y en su costado. Una característica que creo que muchas personas no han podido verle, y en esta ocasión el hábito se abre para que se le pueda ver su encarnado en esta bella imagen que expresa la llaga del costado. Y todo esto partiendo de los 800 años de la orden, ahora se pasa a eso muy específico del santo que la originó, y ahora se plasma de una manera muy artística a la hora de tomar la decisión de que ese fuera el significado del adorno. Exactamente, el arquitecto Tony tiene una habilidad, es realmente impresionante cómo logra cada detalle, acomodándolo con expresiones, imágenes, y también al pie de la letra del texto del cántico de las criaturas. De esta manera pues se puede fácilmente, sin explicación alguna, entender el mensaje actual del anda. Y es una curiosidad, usted es de los párrocos que hace el recorrido procesional completo. Sí, le preguntaba que si usted es de los párrocos que hace el recorrido procesional completo. Exactamente, lo disfruto mucho, lo vivo, es hermoso para mí acompañar a las hermandades y a todos los grupos que trabajamos, porque yo creo que es parte también de mi responsabilidad, y además es una herencia familiar de las tradiciones religiosas de mi pueblo, aunque no soy de Guatemala, pero también lo hemos vivido de una manera más pequeña, y aquí he venido a vivir una experiencia impresionante. Exactamente. ¿Y cómo le podría usted describir a la gente cómo es en su pueblo y cómo se ha encontrado acá en la Guatemala de la Asunción? Es totalmente distinto. Celebramos obviamente cada una de las actividades mucho más pequeñas, ¿verdad? Pero con mucha devoción, igual que en Guatemala, pero aquí son gigantes. En ese sentido expreso, nosotros hemos salido a las 4 de la tarde, la gente nos ha acompañado y ha acompañado también los otros cortejos, y eso es muy bonito también, que hay la comunidad ya identificada con su recorrido y también con su imagen de devoción, permite también hacer esta gran fiesta, porque se vuelve una fiesta mezclada entre la realidad de muerte redentora de Jesús para darnos vida a nosotros abundante, y por tanto pues ahí se expresa ese sentimiento religioso, como lo podemos vivir en esta ocasión. Fray Enoc, como rector de San Francisco, ¿qué le sorprende de esta apoteósica procesión ya de Viernes Santo con un Cristo que es muy venerado a lo largo de todo el año en su capilla de pasión? Sí, bueno, la fidelidad de la gente, el amor, la consagrada imagen todo el año está recibiendo sus devotos que le acompañan, le rezan, le suplican, y eso es precisamente una característica. El Templo de San Francisco está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces para darle oportunidad a las personas que cercanos tenemos oficinas, que trabajan y eso, y puedan llegar también a venerar ese momento, aunque sean sus 5 minutitos, al Santísimo Sacramento, y siempre pasan a ver a la consagrada imagen y a suplicar. Y algo que contrasta, a mí me provoca un dolor especial. Un gran amigo de Rodrigo se casó en San Agustín, y San Agustín ahora ya no lo abre. Hace un contraste con lo que usted dice, que de 6 a 6, y esa capilla se ha mejorado también por cuestión de la humedad, etcétera. Ahora está muy bien protegido y cubierto como debe ser el sepultado franciscano. Hay una tradición muy hermosa en cada uno de los templos y capillas del centro histórico, y creo que en este momento cada una de ellas tiene su importancia y su papel a nivel de la diócesis, pero creo que se trata de eso, del apoyo que podemos tener de tantas personas que nos acompañan.
quizá... Del patrono no sale todos los años a procesiones, pero en esta oportunidad hemos permitido que salga a recorrer la ciudad de Guatemala con este propósito celebrativo de 800 años de la experiencia de la familia franciscana. Hablamos de la familia franciscana, no es una fiesta solamente de la orden, sino de toda la familia franciscana. Exactamente.
10 de la noche con 15 minutos de este Viernes Santo, el viernes más santo del año, donde hemos estado transmitiendo el paso solemne de las procesiones con las imágenes de los diferentes sepultados que han salido de diferentes templos religiosos. Hemos transmitido el paso procesional del Cristo sepultado de la iglesia de San Sebastián, también el Cristo del Amor de la iglesia del Templo de Santo Domingo, también el Cristo yacente de la iglesia La Recolección, y ahora hace su paso el Señor sepultado, el Cristo de la Penitencia del Templo de San Francisco, por su paso por la Plaza de la Constitución. Williams, pues un solemne paso procesional, un mensaje también en esta alegoría procesional. Que es justamente de ver el detalle que ya refería Fray Enoch Celedón en cuanto a que esta imagen titular de San Francisco, patrono y fundador también de la Orden de los Franciscanos, hoy tiene un detalle que nunca se le ve expuesto, y es que justamente en la ropa tiene la vestidura, expone la llaga del costado. Entender que San Francisco de Asís, en esa parte mística de su vida, tiene el estigma en ambas manos y ambos pies, pero la herida del costado nunca se le había podido observar a esta imagen. Y para las personas que todavía pueden salir al encuentro de este cortejo procesional, pueden observar el detalle de la herida del costado que se le puede observar tal y cual como la llaga de la herida del costado de nuestro Señor Jesús. Un detalle que están dándole al pueblo católico de Guatemala como un exquisito regalo en honor a estos 800 años. Así es, pues ya observamos en las imágenes también a la Virgen de la Soledad, quien se está enfilando sobre el Palacio Nacional de la Cultura, y a el turno de honor de damas que estará llevando la venerada imagen de la Santísima Virgen de la Soledad, está también pasando en este sector de la Plaza de la Constitución. Sí, y dentro de el decorado de una anda procesional como el que vemos hoy, entender que es un proceso de muchos meses. Nos mencionaban que los adornos que nosotros vimos han empezado en el mes de junio del 2023 y ya la semana pasada prácticamente estaba armándose y en 2-3 días ya estaba montado, y de la semana pasada para el día de hoy pues prácticamente era poner detalles. Este arte que se tiene en los decorados procesionales pues lleva o se involucran muchas personas y no se pueden improvisar, es algo que no se puede realizar en un mes, sino que lleva muchos meses de preparación, y aquí vemos la muestra. Al ver estos decorados tenemos que entender que participan un gran grupo de personas, desde talladores, personas que trabajan el duropor, que trabajan las piezas que vemos, la parte eléctrica, que es la última que se monta, ya que se tiene que tener el adorno con los detalles finales en algunos casos para poder hacer este montaje, la iluminación eléctrica, y ver el efecto final que hoy nosotros vemos en los cortejos procesionales. Hay que decir que muchas de estas hermandades del Viernes Santo cuentan con sus propios grupos de adorno, y es ahí donde también el talento humano se hace mención, porque son personas que a veces ya tienen el talento y otras lo llegan a aprender a la hermandad donde participan. Entonces aquí se genera también nuevos talentos o personas que incursionan en este arte también de las procesiones, y es por eso que cada año vemos cómo va mejorando la calidad de los adornos procesionales. Ya queda atrás los adornos de doña Clarita Soto, de don Gerardo Soto, que fueron aquellos primeros altareros que se mencionan, que empezaron a hacer estos decorados. Mencionar a un Ramiro Araujo Arroyo, sobre todo en el templo de San Francisco, que hizo tantos adornos, especialmente con la Inmaculada Concepción, pero es esa escuela o ese reflejo que va quedando
a lo largo de los años. Y si no es una escuela como tal, porque no hay un lugar donde se agrupen estos artesanos o estas manos trabajadoras, va quedando un reflejo fotográfico que se va utilizando a lo largo del tiempo, y ese reflejo fotográfico es donde se van sacando estos elementos para que nuevas generaciones tengan esa interpretación de hacer un decorado basado en elementos que no pesen y en nuevas características de la plástica moderna. Hacer los adornos procesionales más livianos, ya no utilizar tanta madera, sino fibra de vidrio, hidroporte. Sí, son muchos realmente los desafíos. Fíjense que uno de los que quizá ahora hay que observar es la luz LED. Ya salimos de las candelas de los años 50, 60, estas candelas de tungsteno, y ahora pasamos ya a luz LED, que no solo es muy potente, pero sobre todo es muy económica para el consumo de combustible en las plantas eléctricas que cada cortejo procesional lleva. Esta es una de las cosas que han ido evolucionando con el paso de los años. Otra cosa, por ejemplo, estos cortejos como el de hoy dan participación también a nuevos devotos, y por eso veíamos las dimensiones del anda procesional. Un anda procesional de 100 brazos, que hace 10 años, Rodrigo, hubiese sido muy difícil imaginar, ¿verdad?, en el templo de San Francisco. Claro, y retomando esto de los adornos y de las nuevas tecnologías y cómo se vuelven y se recuperan algunos detalles, pudimos observar en la procesión de la Merced de la Antigua el retomar la idea de don Virgilio Castillo cuando hizo la escena de la pesca en 1986 más o menos, y ahora lo volvieron a retomar en este cortejo que tuvieron en el Domingo de Ramos, y vemos cómo esa idea de don Virgilio en ese entonces, que era muy bella, aquí la vemos construida de nuevo con nuevos materiales y con nuevas técnicas. Eso significa que también estamos, como decía yo, retomando cosas, porque las tradiciones las hacemos los humanos, la gente, según las necesidades de las circunstancias en las que estamos. Y en este caso, los adornos ahora tienen elementos más nobles, elementos que son más útiles para poder hacer plásticamente los detalles que queremos para esos mensajes evangelizadores que van sobre las andas. Y yo agregaría, si me permiten, también cómo se ha retomado nuevas generaciones de bordadores, de personas que trabajan el arte del bordado para hacer estas sendas túnicas, estas sendas tunicelas como el que vemos de la Virgen, estos sendos mantos, y al punto de que recordar a don Ramiro Gálvez allá en Santa Lucía, Cotzumalguapa, que fue el que nuevamente retomó esta tradición de bordar a mano, y sobre todo también es el que de alguna forma ha tenido a bien a enseñar a nuevas generaciones, como Jerónimo Mazate, por ejemplo, doña Josefina Lino Cano, entre otras, que doña Josefina tiene pues ahora un taller de bordadoras que hacen pues este oficio de una manera muy elegante, de una manera muy puntual y muy bien hecha. Entonces, es todo este proceso, ¿verdad? Porque tanto el adorno, el decorado de las andas tiene que ver en muchísimo con otros factores, como que se tengan acá los materiales a la mano. Se tienen los materiales, y a eso entonces hay que agregar ahora también cómo ya muchos jóvenes y muchos adolescentes están empezando este arte y estos oficios, cosa que hace 50 años o 40 años casi que era verdaderamente imposible. Bueno, realmente platicábamos, como se dice fuera de micrófono, con el señor viceministro de Cultura, y le tocaba yo un tema, que en este caso es que recientemente, dentro de esta producción que es tan cortita de vida, un año salió sin banda, porque no tuvieron para pagar la banda. Y en este caso, la banda, todos me han dicho que es lo más caro de lo que se tiene que invertir para Semana Santa. Y Rodrigo, sería interesantísimo que le compartas
en este caso al teleauditorio de TV Azteca, lo que mencionaste de los músicos en el conservatorio y cómo agilizan o acortan la carrera. Sí, los músicos que llevan, que son básicamente vientos, pues su formación básicamente son en las escuelas de arte, en los conservatorios de Guatemala, porque ser instrumentista de viento requiere de una gran habilidad. Vamos a escuchar el sonido ambiente, cómo los maestros interpretan esta marcha fúnebre, Dios es amor, de Víctor Manuel Lara, que se está entonando en este momento en el turno de la Santísima Virgen de la Soledad.
Ahí observábamos el paso procesional de la Santísima Virgen de la Soledad del Templo de San Francisco con esta marcha fúnebre, el llanto de la Virgen, que ha sido interpretada por los maestros filarmónicos, no solo en este cortejo procesional, sino en la mayoría de las procesiones que se han salido a las calles durante esta Cuaresma y Semana Santa. Esta es una de las marchas representativas que se interpretan al acompañar a nuestra Santa Madre, la Virgen de Dolores o la Virgen de Soledad. Brígido Porras, un compositor de música fúnebre guatemalteca, de marchas con mucho poder auditivo. Y el cucurucho a estas marchas les llama marchas reventonas, como los tres clavos también, porque sus sonidos son muy emotivos y la percusión tiene un elemento muy, pero muy particular. Hoy que hemos visto el paso de tanto el Señor sepultado como de la Santísima Virgen, vemos aquí en el anda, si observamos en nuestras tomas, allí está el escudo. Y este es un escudo muy particular porque nos muestra las 5 llagas de Cristo. Y es que esta cofradía se le llama Cofradía de la Santa Vera Cruz, que dicho de otra forma quiere decir Cofradía de la Cruz Verdadera. Y es porque San Francisco gozaba con esa reliquia, otro lignum crucis, donde se conserva una de las astillas de la cruz, en la que pues ya nos cuenta la tradición, la mamá precisamente de este emperador Constantino, y nos referimos a Santa Bárbara, pues encontró precisamente estas reliquias. Ella se dice que fue la primera antropóloga del mundo, porque fue a excavar al lugar donde le dijeron que había muerto nuestro Señor Jesucristo. Este lignum crucis es verdaderamente una reliquia, y no solo le da el nombre a la cofradía, sino que tenemos que entender el culto tan profundo que se tuvo con esta venerada imagen en la época colonial. ¿Por qué a este Señor sepultado se le dice Cristo de la Penitencia? Es precisamente ese documento al que me refería con el doctor Urquizú en esa investigación, porque es Cristo quien paga esa penitencia con su muerte y la consuma en esa muerte de cruz. Al consumarse queda pagado, queda saldado esa cuenta. Él cumple la penitencia de la humanidad. Y para todos los que vamos a fallecer, en este caso nosotros, y los que han muerto después de Cristo, la deuda ya está saldada. Esa penitencia por la que Él vino, la cual Él la toma por voluntad propia. No solo la decide por voluntad propia, sino que también la toma con mucho amor. Y es entonces como esta imagen del Cristo de la Penitencia, al Cristo de la Penitencia se le debe llamar a aquellas imágenes que están hechas precisamente para poderse realizar con ellas el piadoso acto de crucifixión y descendimiento. Prácticamente por eso es que en la recolección vemos en los turnos de los años 30 y 40 que al Señor sepultado se le dice Cristo de la Penitencia, y posteriormente, sabiendo que este es un Cristo que se crucifica, hace aproximadamente 15 años por allí, los hermanos de la cofradía de la Santa Vera Cruz le ponen también este apelativo, porque él es uno de esos Cristos de la Penitencia, en el que el día Viernes Santo se crucifican, se descienden, y luego de que se rememora ese drama con los santos varones, hay una representación dramática, teatral, del descendimiento de Cristo, donde allí también se realiza ese encuentro con la Virgen, ese encuentro piadoso. Por eso en la recolección, después de que se desciende de la cruz, el Cristo sepultado de la recolección es llevado primero a su Santa Madre, donde se le expone el cuerpo inerte. Posteriormente es llevado al pueblo católico de Guatemala, donde por única vez en el año se le enseña
la espalda, y es ahí donde podemos ver los frutos poderosos de esa muerte ignominiosa que recibió nuestro Señor Jesús. Estaba en el uso de la palabra el viceministro Carrillo para comenzarnos a contar eso de los músicos que salen rápido por alguna razón. Sí, muchos músicos que buscan ser parte de las bandas de la tradición de Semana Santa, pues tienen su formación en los conservatorios o en las escuelas de música, pero para ser instrumentista se necesitan 7 años más o menos, 7 y 9 años. Y ellos a los 4 años ya se integran a los cortejos procesionales en una labor que es muy detallista, porque los vientos necesitan de saber respirar, de saber empujar ese aire para que salga la nota específica. Entonces todos los músicos que van en los cortejos procesionales son músicos de conservatorio. Y la tradición ha hecho que durante todo el año ellos trabajen en estos cortejos y en los pesados tradicionales que se dan en todo el país. Y algo también que tiene su particularidad, porque están 40 kilómetros de diferencia, pero entre Antigua o Santiago de los Caballeros, como se le denomina oficialmente, y la Nueva Guatemala de la Asunción, platicamos, Rodrigo, y es también oportuno que todo el teleauditorio de TV Azteca lo sepa, como aquí se arraigaron, y lo platicamos con William hace unos minutos, las procesiones infantiles, y ahí en Antigua no, porque ahí se manejan con los chicos de otra forma. Está todavía apareciendo una infantil de la Escuela de Cristo, pero es casi de lo poquito que sobrevive. Sí, las infantiles, las procesiones infantiles son una particularidad de la ciudad. En la Antigua Guatemala los niños acompañan a sus padres, a sus adultos durante todos los cortejos y van como aspirantes. Y casi siempre van como incensaristas, con sus canastos que van revestidos de papel de china morado, donde llevan la base que es el incienso, el carbón, todos los detalles para ser incensaristas, y esto pasan años de años hasta que llegan a los 12 años, 13 años y cargan por primera vez. En la Merced antes, cuando los turnos se ordenaban del primero al último, que era de los más altos a los más chiquitos, el último turno de esa tanda era de los niños pequeños. Entonces casi siempre el turno 1 estaba atento a atender a ese último turno de pequeños para terminar de sostener el anda, porque era el primer turno que cargaban los que habían sido aspirantes desde los 4 años, y así ha quedado la tradición en Antigua Guatemala. Yo me quedé impresionado, Rodrigo y William. Tuve el privilegio consecutivamente 2016, 2017 y 2018 de tener la tanda de entrada en San Felipe. Primero, la multitud. Segundo, que creo que más gente para la entrada 7, 8 de la mañana de Sábado Santo que a las 3 de la tarde cuando salió. Pero aparte está aquello de que vi el cambio entre el turno de niños para pasar luego al número 1, los más altos. O sea, iba a nivel, bueno, a la hora de pasar en filas, a la par eran solo niños acompañados de sus papás. Pero terminó el turno de ellos y las andas, como que tuvieran grúas, se fueron bien hasta arriba porque tocó la tanda que lo sacó, que habitualmente en ese tiempo en San Felipe eran los más altos los que tenían ese privilegio. Sí, ese es el ordenamiento. La tradición de la Semana Santa en Antigua y en Guatemala tiene sus particularidades. Y eso tuvo que ver porque la Antigua Guatemala quedó muy olvidado después de cuando se fundó esta ciudad, que era donde venía todo el comercio, toda la intención, todo el arte, toda la cultura. Y Antigua quedó como un pueblo olvidado. Y ahí se siguió desarrollando la Semana Santa como se había hecho desde principios de la colonia. Y aquí, luego, después del periodo republicano, pues comenzaron a hacer cosas muy particulares como los tornos de honor, ¿verdad? El ordenamiento que ya no era por estatura,
el uso de las horquillas para detener el anda. En Antigua se sigue trabajando sin horquillas. Cuando se detiene en algún momento para la bendición en la catedral o para el canto del perdón en el Palacio de los Capitanes, se detienen hombros. Entonces estas particularidades de las dos Semanas Santas tienen que ver con un poco con esos detalles de la historia de los que les hablaba yo. Y los cargadores de la Antigua no se acostumbran al vaivén de aquí, de la ciudad, y a la inversa también, ¿ah? Son detallitos que solo... El uso de las horquillas, por ejemplo. Sí. Ya se imaginan horquillas en las calles empedradas. Bueno, regresemos al tema de las marchas fúnebres. ¿En qué año hay registros de que se interpretan ya estas marchas fúnebres? Porque desde la década de los años 50 fue cuando las procesiones acá en la ciudad capital tuvieron ese boom, ese acercamiento masivo de la feligresía con las diferentes iglesias. Pero en el tema de las marchas fúnebres, ¿en qué momento es cuando se empiezan a interpretar o en qué década se implementaron estas marchas fúnebres? El papá de don Celso Lara Calacán, mencionaba que la incorporación de las primeras marchas fúnebres, estamos hablando con la característica que les conocemos en el tema sonoro a partir de 1872 aproximadamente, pero eso converge también con una serie de músicos que finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mencionar a personajes como don Mónico de León, Rafael Álvarez Ovalle, entre otros, Santiago Coronado, también Salvador Iriarte, músicos de esa época, y todos convergen en un grupo llamado Grupo de Músicos o el Grupo de la Parroquia, porque cerca de la parroquia ellos iban a tocar o allí iban a ensayar. Inclusive fíjense que la anécdota de Santiago Coronado nos refiere a que él con el grupo de la parroquia llega un día y dice: miren, a que no saben qué les tengo. ¿Qué? Dice él. Y viene y en un pianito que tenían ahí empieza a tocar la marcha y les dice: ¿ya la habían oído? Y le dicen: estamos hablando de un gran Mónico de León, por ejemplo. No la hemos oído, por supuesto, no la han oído porque es nueva. Y se refería cuando estaba tocando las notas de la fosa, que él la acababa de componer. Entonces, a partir de esos años, son estos músicos los que marcan esa escuela. Algunos expertos en música nos dicen: esta escuela es de origen alemana, por toda la música y todos estos grandes genios de la música. Pero, por supuesto, hablamos de la influencia de Federico Chopin, que nos da ese legado en su obra cumbre de la música fúnebre, la marcha fúnebre, porque esa deja un legado no para Guatemala, lo deja para el mundo. Es, me atrevería a decir, una de las marchas o la marcha en el mundo fúnebre más interpretada, dado pues la característica de la obra, lo potente de la composición. Y yo tenía un catedrático que precisamente platicábamos de música y él me decía que todas las composiciones llevan ese toque de la marcha fúnebre y que podíamos decir que este es el inicio. Por supuesto, han venido nuevas generaciones de músicos y estos músicos han venido también, por ejemplo, Miguel Saltrón, otro gran músico, Manuel Moraga. Fíjense que pocos saben que Manuel Moraga hizo más de 100 composiciones, hizo oberturas. Nosotros tenemos una marcha fúnebre de muchísima calidad, por supuesto, pero lastimosamente él no la termina de oír instrumentalizada. Él la toca a piano, la escucha con su familia, en eso fallece y su obra ya no termina de escucharse con la instrumentalización que una banda tiene. Entonces, pero son estos músicos, por ejemplo, como Fabián Rojo Chacón, que le dan
la fisonomía musical a lo que hoy conocemos. Vamos a hacer una breve pausa a esta entrevista porque nos vamos a enlazar con mi compañero Ronald Sique, quien nos tiene importante información y también entrevistas con algunos devotos, cargadores y también organizadores del cortejo procesional del Cristo Yacente del Calvario. ¿Qué tal, Ronald? Te escuchamos.